¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista. Aquí en Localia Televigo contamos en esta ocasión con la presencia en el plató del director de la Escuela Oficial de Idiomas, con Dionisio Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, estamos en el mes de septiembre, mes por excelencia en lo educativo, porque arranca un nuevo curso escolar, también en la Escuela Oficial de Idiomas, con ese periodo de matriculación. La primera pregunta es obligada. ¿Cómo va ese periodo de matriculación? ¿Con cuántos alumnos contaremos más o menos este año aprendiendo un idioma? Pues esperamos contar con un número de alumnos semejante al que teníamos el año pasado. Estamos hablando de en torno a 6.500 alumnos entre todos los idiomas, la escuela central y todas sus secciones. Ahora mismo estamos en plena matrícula, o sea que números de este año es muy difícil tener. En estos momentos se está matriculando todo el alumnado que hizo preinscripción porque era la primera vez que se matriculaba en la escuela o porque accedía al nivel C1. A partir de la próxima semana, a partir del 27 de septiembre, daremos todas las plazas que queden libres, por orden de llegada, la gente se podrá matricular y de momento contamos con que haya alguna plaza en todos los niveles e idiomas, probablemente con la excepción del nivel C1 de inglés, que es el más demandado y en el que probablemente, desgraciadamente, va a haber gente que se va a quedar fuera. Pero en todos los demás idiomas y niveles alguna plaza quedará. Entonces yo animo a la gente a que consulte la página web de la Escuela de Vigo y que ya, bueno, imagino que la mayoría de la gente la conoce, ¿no? www.eoidevigo.org y a partir del día 27, el día 26 publicaremos las plazas que quedan libres y a partir del día 27 se podrán matricular. Tienen el calendario de matrícula en la página web y las clases ya están empezando, entonces cuanto antes mejor. Bueno, vamos a preguntar por la oferta. ¿Cuántos idiomas se ofrecen? ¿Uno puede estudiar en la Escuela Oficial de Idiomas de Vigo? Bueno, la oferta ahora mismo consiste en 9 idiomas. Se puede estudiar inglés, francés, alemán, italiano, portugués, gallego, español para extranjeros, chino y japonés. ¿Cuál tiene más tirón? Obviamente, probablemente sea el inglés. Obviamente vamos a hablar de segunda y tercera posición. ¿O cómo han evolucionado estos idiomas en los últimos años? Bueno, el inglés es obviamente la mitad de la escuela. Nosotros solemos hacer la bromita de que no somos la Escuela Oficial de Idiomas, somos la Escuela Oficial de Inglés, porque mucha gente da por hecho que lo que se estudia allí es inglés. Aparte del obvio tirón del inglés, la lengua que viene en segundo lugar es el francés, el alemán pisándole los talones y a continuación portugués, italiano y japonés. Curiosamente están más o menos a la par esos tres. Veo que chino se queda un poquito relegado. Chino se queda un poquito atrás, pero tiene un número razonable de alumnos y de hecho este año una de las novedades es que abrimos chino en la extensión de TUI. La Escuela Oficial de Idiomas de Vigo tiene 6 secciones o extensiones en diferentes localidades próximas de Vigo. Tenemos secciones en Cangas, en Tui, en Ponteareas, en Redondela, en Nigrán y una dentro de la propia ciudad de Vigo, en Colla. Entonces, la oferta fundamentalmente en esas secciones es de inglés y de francés. En el caso de Colla tenemos también oferta de alemán y de italiano, y en el caso de Tui hay oferta de portugués, siempre la ha habido por la proximidad de Portugal, porque Tui está ahí prácticamente en la frontera, y a partir de este año tenemos chino, porque tenemos una docente que vive por allí y hemos conseguido articular un horario para que pueda abrirse también chino en Tui, que era una demanda de bastante gente de la zona y que además nos había pedido el Ayuntamiento de Tui que abriésemos chino y alemán. Alemán todavía no lo hemos conseguido, pero bueno, este año conseguimos abrir chino en Tui. ¿Cuáles son las motivaciones de una persona que se acerca hasta la Escuela Oficial de Idiomas y si esas motivaciones cambian en función del idioma? Quiero decir, puedo pensar que uno que estudia inglés es por tener una competencia en inglés, por tener conocimiento de inglés de per se, ya está. En cambio, me puedo imaginar que uno quiere estudiar chino, sobre todo, a lo mejor por una salida laboral, ¿no? Porque puede pensar que el chino es el idioma del futuro, porque ahí están medio dominando el mundo ya, y dice, no, yo lo hago por intentar encontrar un trabajo o posicionarme mejor. No sé cuáles son las motivaciones de los estudiantes que se acercan hasta la EOI. Bueno, hay motivaciones diferentes. En el caso de un idioma como el inglés, hay una exigencia laboral que lleva a que mucha gente pues quiera tener una titulación, obtener un diploma o aprender el idioma, porque es prácticamente una exigencia básica de cualquier trabajo hoy en día.
Pero también hay una fuerte motivación de interés cultural, o de interés por el país, de interés por la lengua, de interés por las personas que están dentro de la órbita cultural o lingüística de ese idioma que van a estudiar. En el fondo, cuando nosotros aprendemos un idioma, estamos aprendiendo a usar parte de algo que forma que crea la identidad de una persona y de un pueblo, y en muchos casos nos aproximamos a ello porque hemos tenido un contacto con alguien que está dentro de esa cultura o está dentro de ese idioma. Entonces, otra de las grandes motivaciones es el interés cultural y el interés por el idioma, por un contacto personal que se ha tenido en algún momento con alguien o con un objeto cultural, un libro, una película, una música, o con una persona que hemos conocido en algún sitio o con algo relacionado. Chispa, ¿no? Sí, hay algo que nos hace enamorarnos, podemos decirlo así, enamorarnos de un idioma y de una cultura y decir, pues voy a estudiarlo y voy a aprender. También una motivación que a veces se desprecia. Nosotros hace muchos años hicimos unas encuestas para averiguar la motivación del alumnado, y una de las respuestas que tenía mayor peso como motivación para matricularse en la escuela de idiomas era conocer gente. Y eso muchas veces se desprecia la importancia que tiene la ocupación del tiempo libre en la motivación para ir a la escuela de idiomas y aprender un idioma. Y yo no creo que se deba despreciar en absoluto. La escuela de idiomas tiene también una característica muy bonita, que es uno de los últimos lugares de encuentro intergeneracional que nos quedan. Correcto. Porque en las clases de la escuela de idiomas podemos encontrar al lado, haciendo lo mismo, pues a una chica de 16 años y a un señor de 80. Es posible, nosotros tenemos ese rango de edad en la escuela. Y sin extremos, como yo estaba poniendo ahora como ejemplo, pues sí, podemos encontrar gente de 50 años que comparte clase con gente de 20 y pocos. Y eso crea una situación muy bonita, crea un intercambio de experiencias, de formas de ver el mundo, de maneras de estar, de motivaciones para acercarse a esa lengua y a esa cultura. No son las mismas las razones que llevan a una persona que ya está al final de su vida laboral a decir voy a estudiar un idioma nuevo, que las que llevan a un joven de 20 y pocos años a decir voy a estudiar un idioma nuevo. ¿Hay mucha gente mayor, digamos, jubilada o pasados los 50 años que se acercan? No tengo números, pero hay bastante gente, sí. Hay bastante gente pasados los 50 años. De hecho, tenemos, por ejemplo, muchas solicitudes de becas, de las becas que ofrece el Concello, que son de gente que ya pasó los 50 años. Y que quieren aprender un idioma porque es algo que... Porque es algo a lo que igual también no tuvieron acceso en otras épocas. Y tienen esa espinita clavada. Claro, los que ya tenemos algunos años, que yo también ya tengo algunos, yo soy muy joven, pero ya tengo algunos años, recordamos cómo era aprender idiomas hace muchos años. Yo siempre cuento la misma anécdota a mis alumnos, que probablemente alguno me estará escuchando, ya estará harto de haberme oído contar esto. Cuando yo tenía 14 años le pedí a mis padres como regalo de cumpleaños una radio de onda corta, que es un objeto, hoy día debe ser un objeto casi de museo. Yo no sé quién usa la radio de onda corta hoy día, a pesar de que sigue habiendo emisiones. Bueno, algunos países han acabado ya con ellas, pero sigue habiendo emisiones. Entonces, claro, yo pues me ponía aquello por las noches y colgaba unos hilos por encima de las cortinas para conseguir captar Radio Francia y poder oír francés de verdad, porque la enseñanza de idiomas que yo tenía en la enseñanza reglada pues era básicamente aprender a recitar conjugaciones de verbos franceses. Estoy hablando pues yo nací en el 69, pues estoy hablando de principios de los años 80. Y la única manera de acceder a lengua real entonces era esa, la radio de onda corta, que era algo un poco especializado, digamos así. Hoy día quien quiera oír cualquier idioma del mundo, pues abre un ordenador o el móvil, busca un poquito y tiene horas infinitas de input en esa lengua que está aprendiendo.
Y eso es algo que es fantástico y que nos permite trabajar y aprender de una manera que no hubiéramos imaginado hace 30 años. Desde luego, la Escuela Oficial de Idiomas aquí en Vigo, que cumple 28 años, por ahí anda. La Escuela Oficial de Vigo nació en el 88, si en no el estoy yo 88, equivocado, porque vale, yo no estaba aquí entonces. 28 años, 28, 29 años es lo que tiene la nació Escuela Oficial de Idiomas. en el 88, celebramos los 25 años hace muy poco tiempo, en el 2013, y vamos a hacer 30 años dentro de nada. En breve. Significó, obviamente, un cambio sustancial, ¿no? Lo que hablamos hace un momentito de uno escuchaba pues la onda corta, ¿no? Un receptor de radio para poder escuchar francés, lo poco que daba en el colegio, y de repente nace esa institución aquí en Vigo, en este caso en el Casco Bello, con muy pocos idiomas, lo que ha evolucionado, ¿no? ¿Cómo ha cambiado, en su opinión? ¿Cuál es la competencia de los vigueses en el idioma que sea? ¿Cómo somos los vigueses hablando idioma? Usted que tiene experiencia de haber estado en otro lugar, ¿hablamos la media que otras ciudades españolas, que otros puntos? ¿Nos queda mucho que recorrer? ¿Qué valoración hacemos de eso? Hombre, Vigo igual no lo aprovecha lo suficiente, pero Vigo tiene una gran ventaja, que es estar en un lugar bilingüe. Cuantos más idiomas hablamos, pues más facilidad tenemos y más nos acostumbramos al hecho de hablar idiomas. Y eso no es una excepción. Nosotros aquí en Europa muchas veces tenemos una visión deformada de lo que es la realidad del mundo en términos lingüísticos. El bilingüismo o el multilingüismo no es una excepción, es la norma en el mundo. Si nosotros miramos a Asia o miramos a América o África, la mayor parte de las poblaciones del mundo son gente que habla desde pequeños 1, 2 o 3 lenguas, porque una es la lengua de casa, otra es la lengua de comunicación en el medio social en que se mueve, otra es la lengua de la escuela. Y esa es la realidad más habitual, no la realidad de países, estado monolingües a la que nos hemos acostumbrado en Europa en razón de nuestra historia. Entonces, para empezar, los vigueses tienen esa ventaja, la convivencia del gallego y del castellano. Y después, tanto en Vigo como en cualquier lugar de Europa ahora mismo, y lo que pasa es que no lo aprovechamos lo suficiente, nuestra vida, si queremos, es multilingüe. Nosotros estamos rodeados de idiomas, estamos rodeados de inglés en la música que escuchamos. Sí, sí. Hoy día cada vez más accedemos a medios de comunicación en lenguas diferentes, oímos hablar a personajes de países diferentes, cada uno en su idioma. Muchas veces no lo aprovechamos lo suficiente. Tenemos una historia que igual no nos ayuda mucho, en esa historia en el que el español era uno grande y libre, poco menos, el cine se ha doblado toda la vida, parece que nos ha costado acercarnos, ¿no? Cosa que, por ejemplo, aquí al lado en Portugal es muy diferente, ¿no? Ha habido históricamente una cultura mucho más abierta idiomáticamente, no sé si eso lo ha notado. Bueno, sobre eso hay un poco de mito. A ver, las razones por las que en Portugal no se doblan las películas no es porque sea una cultura muy abierta, son puramente económicas. Sí, pero bueno, no me refería única y exclusivamente a las películas, digo un poco a la mentalidad, ¿no? Igual un poquito más abierta. Pero una cosa lleva a la otra, es decir, inicialmente no se doblan las películas porque no hay un mercado que lo justifique y entonces se subtitulan y ya está, pero el hecho de que la gente se acostumbre a oír las películas en versión original les abre su receptividad a otras lenguas y a la presencia de otras lenguas en su vida cotidiana. Porque lo que tiene que hacer alguien para aprender un idioma es poner ese idioma en su vida. Tiene que hacer cosas con ese idioma. Una inmersión lingüística, ¿no? Pero esa inmersión lingüística la podemos hacer aquí, no tenemos por qué irnos a otro país para hacerla. Nosotros podemos poner ese idioma en nuestra vida a través de la música que oímos, de la radio que oímos, de los medios de comunicación que vemos, de las películas, de la gente con la que hablamos, del idioma que escogemos para hablar con alguien. Eso lo podemos hacer en nuestra vida cotidiana y es la única manera de que realmente aprendamos un idioma. Si nosotros quisiéramos formar a un piloto de avión, pongamos por caso,
Pues sería absurdo que dijéramos, mira, ahí tienes el manual del avión, enciérrate aquí en esta habitación, estúdiatelo y después te voy a hacer unas preguntas, ¿no? Pues todo el mundo se llevaría las manos a la cabeza y diría, no puede ser, un piloto de avión necesita un simulador de vuelo. Eso es una clase de idiomas, esa es la manera de aprender idiomas. Como un piloto de avión necesita un simulador de vuelo y horas de vuelo, pues eso es lo que necesita alguien que aprende un idioma, necesita un simulador de idioma, digamos así. Eso le ha quedado muy bonito. Que es la clase y necesita también horas de vuelo hablando ese idioma. Y sí, está bien que sepa dónde está el manual y dónde están las cosas que puede necesitar consultar cuando lo necesite, pero la manera de aprender no es sentarse y encerrarse en una habitación a estudiarse el manual. El manual es una referencia que nos puede ayudar en algún momento y que tendré que conocer en la medida en que me ayuda a lo otro, a las horas de vuelo, pero no es el objetivo en sí. Y el aprendizaje de idiomas es así. Nosotros tenemos a veces una tendencia a pensar en el estudio de los idiomas como un estudio humanístico, ¿no? Como un estudio de la literatura, la cultura, tal, y los idiomas. Y es más un aprendizaje práctico, técnico. Es decir, yo quiero hacer algo. Hablar idiomas es hacer algo. Entonces, ¿cómo aprendo a hacerlo? Haciéndolo. Lo aprendo con la práctica. Las clases y el aprendizaje de idiomas tiene que ser algo práctico. Y claro, ¿es suficiente con las clases? No, ese es un obstáculo con el que se encuentran muchos alumnos en la escuela de idiomas. Hay un botón mágico en el mando a distancia de la televisión que se le da y se le puede cambiar el idioma a las series, a las películas que vienen de fuera, obviamente, y poner el idioma original. Es sumamente un botón. Y ahí esa es otra cosa que no existía cuando yo tenía 14 años. Y ahora solamente dándole un botón puede ver uno la película en alemán, por ejemplo, en el sofá de su casa, si está estudiando alemán, mejor, o en inglés, si está estudiando inglés, incluso también le puede poner los subtítulos en castellano, es decir, claro, más fácil. Y ya no tenemos la situación, porque claro, antes decíamos, no, es que en Portugal subtitulan las películas y aquí no, aquí las tenemos dobladas. Aquí ahora mismo, en la televisión por lo menos las tenemos dobladas si queremos, y hay cines en versión original, pero bueno, en la televisión las tenemos dobladas si queremos, y si las queremos subtituladas, las tenemos subtituladas en versión original. Y en muchos casos hasta las tenemos en versión original subtituladas en la lengua original, con lo cual, si queremos, podemos hacer esa inmersión y hacer esas horas de vuelo. Y son esas horas de vuelo las que nos van a enseñar. Y a medida que la gente va estudiando un idioma y va avanzando hacia niveles superiores, tiene que dedicar más tiempo a esas horas de vuelo. Necesita más horas de vuelo para las cuales la clase no llega. Las clases en la escuela de idiomas son 4 horas y media semanales. Eso no es suficiente para aprender un idioma a nivel avanzado. Eso nos da una parte de las horas de vuelo. Y perder el miedo, ¿no? Dejar un poquito el libro, no solamente estudiar las reglas, ¿no? Sino abrirse y empezar a hablar aunque uno tropiece, ¿no? Muchas veces comunicarse, ¿no? Intentar comunicar, ¿no? El poner en práctica lo aprendido, porque si solamente nos quedamos, entre comillas, en el libro, en esa fórmula sujeto, verbo, predicado, lo que sea, pero al final no lo ponemos en práctica, no hablamos, y dices, es que me da miedo hablarlo. Bueno, pues entonces perder el miedo y perder la vergüenza, que es algo que mucha gente tiene cuando empieza a estudiar un idioma y que es el enemigo absoluto del aprendizaje de un idioma. Nadie habla bien un idioma sin antes haberlo hablado mal, y hablar mal un idioma no es ninguna vergüenza. Nuestras sociedades son un poco cainita en eso. Si nosotros recorremos las redes sociales o los medios de comunicación, podemos encontrar muchos comentarios sobre qué inglés tan horrible habla el político X, el personaje público X. Y a mí siempre me parece algo extremadamente negativo. Yo no tengo ningún problema con ver a una figura pública que habla un idioma igual no muy bien, pero consigue comunicarse en él, pues eso está muy bien. Todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, todos los idiomas que hablamos, que no son nuestra lengua materna, nuestras lenguas maternas, los hemos hablado mal y no tiene ningún problema. Para llegar a hablarlos bien hay que hablarlos mal. Eso no es ninguna vergüenza. Hay mucha gente que cuando empieza a hablar un idioma no se atreve a hablar, o que dice cosas como no, yo hasta que no lo hable lo suficientemente bien no voy a abrir la boca. ¿Hay algún político de cuyo nombre no quiero acordarme que tiene algún vídeo viral hablando un inglés que era horroroso, y en cambio hoy en día habla muy bien el inglés, ¿no? El político Aznar, por ejemplo, hay algún caso siendo el presidente que estaba tomando sus primeras clases de inglés,
horrorosa. Hay algún vídeo viral de esto de 200 years ago y cosas así, y hoy en día habla muy bien un inglés fluido porque también se pasa media vida por ahí, ¿no? Es decir, claro, efectivamente, horas de vuelo. Horas de vuelo. Político o cualquier persona. Para empezar, para andar en bicicleta primero hay que caerse. Obviamente. Entonces, para aprender un idioma primero hay que hablarlo mal, y hay que equivocarse y hay que cometer errores. Los errores son buenos. Bueno, Escuela Oficial de Idiomas, más allá de lo que es aprender un idioma, de lo que es ir a clase, hay muchas otras cosas, actividades paralelas o extracurriculares o extraescolares. Sí. ¿Qué ofrece en ese sentido la Escuela Oficial de Idiomas? A ver, una de las aspiraciones que nosotros tenemos, y hablo en nombre del equipo directivo y de toda la escuela, es hacer de la Escuela Oficial de Idiomas un espacio cultural donde pasan cosas en idiomas extranjeros. Porque justamente, como yo estaba diciendo, no se aprende un idioma extranjero solamente yendo a clase o solamente en clase. Hacen falta horas de vuelo y hacen falta experiencias significativas y enriquecedoras y positivas en esos idiomas. Entonces, ¿qué queremos traer a la escuela? Queremos traer a la escuela, y ya lo tenemos hace muchos años, a ver, es algo que no ha hecho solamente este equipo directivo. El equipo directivo anterior hizo eso a lo largo de muchos años y nosotros continuamos esa estela. Actividades culturales de todo tipo. Contamos actualmente con un grupo musical compuesto por profesores y alumnos. Se va a crear un grupo de teatro y cine compuesto por profesores y alumnos. Hay clubs de lectura en lenguas extranjeras y estamos potenciando mucho la biblioteca. Hay puntos de book crossing en el interior del propio edificio, en los que se pueden intercambiar o leer libros en diferentes idiomas. Tenemos toda una planificación de actividades culturales a lo largo del año y queremos que sean cada vez más actividades abiertas a la ciudad. El año pasado empezó una experiencia que funcionó bastante bien, que es crear en la cafetería de la escuela grupos de conversación en diferentes idiomas, animados por el alumnado extranjero que tenemos estudiando español en la escuela. ¿Y son muchos? Pues son bastantes, son en torno a los 200 alumnos en total. ¿Cuál es el perfil de ese estudiante que quiere aprender o perfeccionar su español en la Escuela Oficial de Idiomas? Sí, hay perfiles muy diversos. Vigo no es un destino muy buscado por los extranjeros que vienen a aprender español. Obviamente el extranjero que viene a aprender español tiene otros destinos mucho más apetecibles. Prefieren Barcelona, Sevilla, dentro de Galicia prefieren Santiago de Compostela. En Vigo no es un destino muy buscado, pero bueno, tenemos perfiles diversos. Tenemos por un lado gente que viene a trabajar al área de Vigo. Hay bastantes empresas internacionales en el área de Vigo que traen personal y entonces pues ese personal o sus familias, algunos van a estudiar a la Escuela de Vigo. Tenemos inmigrantes, hay una población inmigrante considerable en Galicia de diferentes orígenes que también vienen a aprender español a la Escuela de Idiomas, y tenemos estudiantes extranjeros de orígenes muy diversos que vienen a la universidad o que vienen a hacer algún tipo de estudios en España, que también se inscriben en la Escuela de Idiomas. ¿Retos y objetivos para los próximos años, para el corto o medio plazo? Para el corto, medio plazo. Bueno, aspiramos a muchas cosas, algunas de difícil realización, pero bueno, a las que no por ello dejamos de aspirar. Aspiramos, por un lado, a ampliar la oferta de idiomas. No sé si a corto o medio plazo, pero es algo que nos gustaría hacer. ¿Qué idiomas? Hay algo que dice la normativa de la Escuela de Idiomas que nunca se ha cumplido, ni en esta ni en otras, no es una crítica a nada ni nadie en concreto, que es que las escuelas de idiomas deben fomentar el estudio de las lenguas cooficiales en España y de las lenguas de la Unión Europea, en primer lugar. Y si miramos la oferta de las escuelas de idiomas, pues el catalán o el vasco brillan por su ausencia. Esa es una oferta que deberíamos tener en algún momento. Lenguas de la Unión Europea. Hay lenguas de la Unión Europea que no están nada representadas en la enseñanza de las escuelas de idiomas. Y pongo un ejemplo, no hay lenguas eslavas en nuestra oferta educativa, lo cual es sorprendente. Y hay lenguas
con cierta importancia en lo que es ahora mismo la Unión Europea, que no están representadas. Polaco no está representado, por ejemplo. Hay lenguas con mucho peso en el mundo que no están representadas. Ruso o árabe. No tenemos ni ruso ni árabe, existen en la Escuela Oficial de Idiomas de Coruña, aquí en Vigo no. Sería bueno que hubiera una oferta tanto de ruso como de árabe, como de lenguas eslavas, como de las lenguas cooficiales en España, como de lenguas importantes en la Unión Europea que no están representadas y que eventualmente podrían tener un interés para el alumnado. Todo eso retroalimenta la matrícula de otros idiomas. Algo de lo que a veces no se tiene conciencia es que aumentar la oferta en idiomas y aumentar la oferta en niveles, de rebote aumenta el interés del alumnado por otros idiomas que en principio no son ese que estás aumentando. Porque la escuela crece globalmente, aparece más gente por allí y la gente va intercambiando ideas y teniendo nuevos intereses y eso hace con que el alumnado crezca globalmente. Entonces esa es una aspiración. Aspiramos también a que alguna de las secciones que tenemos se independice. Esa es una aspiración vieja, pero la Escuela Oficial de Idiomas de Vigo es, si no la mayor de Galicia, una de las mayores, yo creo que es la mayor de Galicia, y una de las mayores de España. Es ahora mismo una estructura demasiado grande. Tenemos 102 profesores, 6.500 alumnos teníamos el año pasado, 6 secciones, además de la escuela central. Organizativamente empieza a ser algo difícil de llevar, que ganaría en tener otra escuela de idiomas en el área de Vigo que se independizara. ¿Eso es un proyecto que está ahí encima de la mesa para ponerse en marcha? Eso es una propuesta. ¿Eso es un sueño? No, eso es un sueño, sí. Todo esto que te estoy contando son más sueños que cosas que se puedan realizar a corto plazo. Entre otras cosas porque muchas de esas cosas no dependen de nosotros. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos una plantilla de profesorado, por ejemplo, que no puede crecer de acuerdo con lo que nos gustaría. Entonces tampoco disponemos de recursos humanos, que es lo fundamental, infinitos. Disponemos de una determinada cantidad de recursos humanos que tenemos que gestionar para conseguir dar la mejor oferta posible. Aspiramos también, y esa ya es más realizable, a aumentar la oferta en los niveles avanzados, que es una demanda que está ahí presente. Pienso en la sociedad viguesa. De hecho, a mí me llegan muchos mensajes de alumnos preguntando por qué no tenemos más oferta en el nivel C1 o más oferta en el nivel B2. Entonces, ese es un proyecto a corto plazo bastante realizable. Y aspiramos, como ya he comentado, a aumentar la presencia en la sociedad viguesa de la Escuela de Idiomas como polo cultural en el que pasan cosas en diferentes idiomas extranjeros. Aspiramos también, y eso también es más realizable, aspiramos a aumentar la cooperación internacional en la que interviene la escuela, la participación de la escuela en proyectos europeos, el intercambio con docentes o con instituciones de otros países. Eso es algo que estamos intentando dinamizar y que nos gustaría que funcionase. Pues lo iremos contando por el camino, conforme se vaya esto produciendo, que ojalá podamos ver dentro de 5 o 10 años, pues si no todos estos objetivos, sí algunos de ellos, no los más importantes, en una ampliación de idiomas que se oferten, o a lo mejor esa independencia, una nueva escuela oficial de idiomas para que todo sea más manejable, porque el objetivo último al final es que más gente sea competente en otros muchos idiomas, porque nos hace además mejores personas. Dionisio Martínez, director de la Escuela Oficial de Idiomas de Vigo, muchísimas gracias por su presencia aquí. Gracias a ti por invitarme. Y a ustedes, como siempre, también, gracias por su presencia al otro lado del televisor. Les esperamos la próxima semana con un nuevo invitado o invitada. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.